El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos encontramos en el domingo de la Pascua. Fíjate que comenzaba el relato diciendo: aquel mismo día. Es por tanto como si en la liturgia vamos como viviendo aquel mismo día. Cada domingo es
aquel mismo día. El domingo celebramos la Pascua. Por eso los cristianos vamos el domingo a la misa. Y cuando un cristiano deja de celebrar el domingo, perdió el norte por completo. Es el primer día de la nueva creación. Cristo ha restaurado todo, lo ha hecho nuevo, resucitando, destruyendo el pecado. Hoy las culturas quieren cada vez hacerse más paganas. Vivimos una época que llamamos posmodernismo. Se habla de una posverdad. Hay una cultura que le llaman ahora woke, que quiere vaciar de contenido todo. Un subjetivismo radical. Ya no hay verdad objetiva, según ellos, ¿no? Viven una especie de subjetivismo en todo, todo es relativo. Ya no saben ni ellos ni lo que son. Nosotros reconocemos que hay una verdad absoluta, objetiva, Dios. ¿Se acuerdan el diálogo de Pilato con Jesús? ¿Qué es la verdad? Y cuando Jesús iba a decirle, ¿qué hizo Pilato? Le dio la espalda y se fue. No quiso escuchar. Así vive hoy la cultura, pretendiendo relativizarlo todo y no escuchar la verdad. Es más, se pataletean si tú le dices la verdad. La verdad es la adecuación de la mente con la realidad. Así decían los filósofos. Uno no puede inventarse algo y decir esto que yo digo esto es lo que es, porque lo digo yo, ¿no? Es que hay cosas objetivas, hermanos, como que estás tú aquí ahora sentado, como que estoy en Puerto Rico, como que son las 11:00 Pues estamos ante la Pascua, celebrando una verdad contundente. Aquel día, Cristo resucitó. Y se apareció a los discípulos, que fíjate cómo los acontecimientos le fueron llevando a decantar un poco las esperanzas que tenían en el Mesías. Lo fueron como aguando. Ya van 3 días y aquí no vemos nada, o sea, como diciendo, se me acabó la fe. Lo que aconteció fue más fuerte que mi fe. Me destruyó la fe. Me ha decepcionado aquel en quien tenía cifrada unas esperanzas. Porque era todavía una religiosidad natural, cifrada en mis expectativas de Dios. Yo pensaba que Él iba a tumbar todo este revolú que hay aquí en Judea y que este era el Mesías y que iba a tumbarle la cabeza a todos estos romanos. Fíjate, y yo tenía unas expectativas humanas, unos modos humanos de vivir la fe, la religiosidad. Así viven algunos, y piensan que son cristianos, que son católicos, y viven de una manera humana, en su voluntad humana. Cogen miedo a todo. El mundo tiene un discurso, y nos escondemos. Fíjate cómo todo este periodo que hemos vivido tan duro a nivel mundial, a raíz de todas estas pandemias, con este discurso global, ha hecho que muchas personas dejen de practicar la fe. Han hecho una reconstrucción de su relación con Dios al margen de los sacramentos. Una mentalidad mundana. Dime quién está gozando. El enemigo de las almas, que va difuminando la verdadera fe en Dios, que es el Dios de la vida. Pues así le pasaba a aquellos discípulos de Emaús. Iban de salida, capa caída, tumbado,
humanamente. Ya hablaban de Jesús como algo pasado, como un comentario a lo que sucedió. Pero tú no te has enterado lo que pasó. ¿Eres tú el único extranjero que no se entera? Esto fue la noticia de primera plana, 3 días atrás. Ya Jesús no está en el panorama presente, porque los acontecimientos han sido más fuertes. No tenía yo herramientas para bregar con esto. Como a algunos que le ha pasado así a raíz de todos estos años de pandemia, Pudo más la pandemia que la fe. Le tumbó su relación con Jesús, su vida sacramental. Qué duro, ¿no? Entonces, el Señor al ladito de ellos, fíjate, y no lo reconocían. Jesús ahí con esta paciencia. Fíjate la primera lectura de hoy, qué interesante, cuando estaba narrando allá el querigma, Pedro, el día de Pentecostés, que aquel día recibieron los apóstoles que también fueron tumbados, esos que vivieron con Jesús los 3 años, huyeron ante el escándalo de la cruz. Y todavía resucitado, estaban como desconcertados, ¿no? Ni a las mujeres. Tuvieron que salir corriendo al sepulcro a ver si era verdad lo que decían las mujeres, que hemos visto al Señor, que se nos apareció en los ángeles. Y así lo cuenta Cleofás y el otro de Emaús, Esta mañana unas mujeres vinieron diciendo que la tumba vacía y tal, y efectivamente no vieron al Señor, tampoco los ángeles. O sea, están aquí como en el sondeo de una práctica religiosa, una fe en Dios, en base a los sondeos. Entonces, Pedro está predicando en la primera lectura del día de Pentecostés un cambio que ha ocurrido en él. Recibieron ese día el don del Espíritu Santo que les cambió totalmente la incapacidad que tenían para dar testimonio. Y lo que me llama la atención al final de esta primera lectura es lo que dice al final. Esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. El testimonio de Pedro frente a toda aquella gente que invadían Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés, que vieron cómo hablaban en lenguas, cómo se llenaron de fuerza, aquellos cobardes que se habían encerrado, que habían huido, ahora son totalmente transformados y hablaban con aquel aplomo, con aquella fuerza, con aquella convicción, que se convirtieron aquel día un montón de gente, recibieron el Espíritu Santo. Y dice Pedro, esto es lo que ustedes están viendo y oyendo, que Dios ha resucitado a su Hijo. ¿Y dónde lo están viendo? En mí, porque yo estaba muerto, yo era un timorato, yo tenía miedo, yo no me atreví a hablarle en público a nadie. Mira lo que ha hecho en mí el Señor. Este es el cambio que me ha dado la Pascua en mi vida. Es lo que está diciendo la primera lectura. Entonces, pues estamos con Cleofás y el compañero saliendo de Jerusalén, que el Señor comienza a abrirles el entendimiento con aquella caridad y paciencia. Porque Dios no pierde batallas. Dios sabe tus luchas, tus heridas, tus miserias, tus limitaciones. Y va por ti, porque te creó para darte la vida, porque dio la vida para que tú venzas tu muerte con su vida divina. Y eso es la Pascua. Entonces allí empieza a explicar las Escrituras y comienzan a caer en tiempo Cleofás y el compañero, y ardía el corazón y iba cobrando todo sentido. Ya empezaron a darse cuenta que la religiosidad que tenían era todavía a modo humano, era en su voluntad humana, era en sus perspectivas terrenas, en sus criterios racionalistas, en su lógica humana. No se apoyaba en la fuerza divina, en la fuerza de la revelación del Dios único. Entonces, cuando empiezan a entender que ya llegan a la aldea
se sientan en aquella ceremonia litúrgica. Fíjate cómo lo va describiendo Lucas, como una misa, ¿no? Se sientan a la mesa, tomó el pan, dio gracias, todos los gestos litúrgicos de la Pascua, de la última cena. Y entonces ahí dice que se le caen las escamas que no le dejaban ver a Jesús. Y lo reconocen. Pero el Señor ahí, dice, entró para quedarse con ellos. Pero ya dejaron de verlo. Pero ya se quedó con ellos. Entonces corrieron a Jerusalén. Ya no como salían. Volvieron llenos de fuerza, convencidos. Y ahí escuchaban a los demás que a la misma hora estaban todos ya transformados aquel día de Pascua, convencidos. Es verdad, se le apareció a Simón, a Pedro, el que lo negó 3 veces, fíjate, tuvo la dicha de ver al Señor solito él aquel día. Entonces ellos cuentan su testimonio y al final esa frase lapidaria, que lo habían reconocido al partir el pan, un gesto eucarístico. Por eso estamos aquí, en la Eucaristía, en la fracción del pan, en el signo sensible de su presencia verdadera, real, sustancial. Por eso la Eucaristía no es para nosotros algo virtual. Yo me quedo en casa y le veo por YouTube. Jesucristo no se hizo sacramento para que lo veas en YouTube. Se hizo tangible, comestible, sensorial. Yo soy el pan de la vida, el que me come. Esta experiencia eucarística es experiencia pascual. Es tocar a Cristo, es comer a Cristo, es vivir en Cristo. El que me come vivirá por mí. Dejará ya sus amarres, sus apegos terrenos para vivir vida divina, vida sobrenatural, vida de gracia, a dejar a Dios tomar posesión de su alma. Para eso tienes que aprender a desprenderte de tus seguridades terrenas, como le pasó al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Salieron de Egipto, pero no todos entraron a la tierra prometida. Cruzaron el Mar Rojo, signo de la sangre de Cristo que lava todo, y no llegaron todos, murieron. Murieron en el camino, en el desierto, con las tentaciones, las serpientes, las quejas, porque les faltó fe para llegar al otro puerto. Y eso es la Pascua. Es salir del puerto de la tierra para el puerto de la eternidad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Es el ver el paso de Dios que te da una nueva vida por la gracia. Y cómo el Señor quiere sacarte de la oscuridad de tu muerte. Para eso hay que abrirse al don de Dios resucitado, a la vida divina. Ese es el proceso que vivimos cada día, hermano, luchando contra el pecado, contra nuestros modos humanos, que no me dejan fiarme de Dios. Vamos a vivir la Pascua, que quedan unas cuantas semanas, aprendiendo a vivir en modo divino, a dejar el puerto y pasar al puerto de la vida, y entrar a la vida verdadera, a la vida en Dios. Dejar a Dios vivir en mí, operar y obrar en mí, en mi alma. Que esa sea nuestra gran petición en este domingo, que nos prepare así a la gran fiesta de Pentecostés. Que así sea.